Masai-yan. Capítulo 1 Vampiro Masai-Yajin. Había pasado ya un mes desde la muerte de Milk, ella tuvo un digno funeral de parte de su familia. Ella fue incinerada y sus restos fueron lanzados al mar para ser libre, esa era la tradición de la familia de Oxatan cuando una hembra fallecía, pero aún así, Goku, su familia y el resto de los guerreros Z no se iba a quedar atrás porque tenía una vida por delante y claramente la terrícola no hubiera deseado que su familia permanecieran en la depresión por su ausencia. Era el día en que iniciaron las clases en la famosa Academia Ikai para el Saiyajin y se podría decir que estaba listo. Durante el transcurso del mes tuvo una capacitación rápida de parte de su hijo Gohan y de su amiga Bulma porque claro, ambos eran bastante inteligentes. Les tomó un poco de trabajo a los dos porque la mente del Saiyajin no era tan desarrollada en el sentido de la vida cotidiana, pero si se tratase del combate, sería un completo genio por ser el hombre más fuerte del universo. Nota del autor: piensen. Si Goku fuera tan inteligente como lo es de fuerte, entonces recibiría como premio los 3 premios nobles por muchas generaciones. Papá, será mejor que te apresures o llegarás tarde en tu primer día de clases, Gohan le llamó desde la sala fijando su mirada al reloj, ya casi era la hora en que su autobús se aproximara a la parada. Esto de verdad era muy irónico para el mitad Saiyajin. Normalmente el padre es quien llama y prepara al hijo para ir a la escuela, pero ahora la moneda está en la otra cara. Su padre técnicamente había vuelto a ser niños por un deseo accidental, pero no importaba en qué tamaño estuviera, seguiría siendo el mismo de siempre. El Saiyajin estaba ocupado cambiándose de vestuario. Llevaba puesto el uniforme oficial de la academia que consistía en una camisa blanca con una corbata roja en el cuello y encima de esta tenía un saco color verde azul, unos pantalones color cafés con un par de zapatos negros. Si han visto el anime, entonces creo que ya saben cómo se ve el uniforme. Ahora imagínense ese traje con el Saiyajin llevándolo puesto. Ay, abuelito Goku, no puedo creer que en realidad es la primera vez que vas a ir en una escuela, comentó Pan mientras lo ayudaba a ponerse la corbata. Ella no podía evitar sentir algo de vergüenza porque su abuelo apenas iniciará su primer curso en toda su vida y eso es algo digno para que alguien tenga el título del hazme reír de todo el universo. Ni siquiera su abuelo Satán es tan humillante como para llegar a ese nivel. Quédate quieto abuelo, ella regañó mientras trataba de ajustar su corbata porque el Saiyajin estaba moviéndose mucho. Pero Pan, este traje no me sienta bien. Hasta me duelen los hombros, Goku gimió mientras apretaba sus hombros porque ese uniforme le resultaba muy incómodo, normalmente no le gustaba ir con esa clase de ropa. Hubiera preferido llevar su clásico traje jean color naranja con azul y con la insignia de la tortuga para recordar los viejos tiempos, pero por desgracia, la política de la escuela exige llevar el uniforme obligatorio durante todo el año escolar. La Saiyajin con cuarto de sangre puso su mano sobre su cabeza. Ay abuelito, tú nunca aprenderás. Espero que al menos en la escuela aprendas algo más que hacer multiplicaciones, le reprochó mientras terminaba de ponerle la corbata. Ella había pasado por sus periodos escolares desde su infancia hasta la universidad y ahora le tocaba al miembro más viejo de su familia, pero eso fue el deseo de su abuela Milky y no iba a estar en desacuerdo. Goku se miró en el espejo para ver cómo quedó de arreglado, al menos lo único que pudo conservar fue su peinado puntiagudo y eso era parte de su identidad. Agarró su mochila con sus útiles escolares y algunas cosas adicionales que se iba a llevar a la academia como regalo del maestro Kami, y le entregó una bolsa con algunas semillas del ermitaño solo por sus las dudas. Y por supuesto sus 2 objetos más preciados, su báculo sagrado y su esfera del dragón de 4 estrellas, regalos de parte de su difunto abuelo Gohan. El maestro gato le advirtió un poco acerca de esa escuela porque él sabía cómo era ese lugar desde hace tiempo, al igual que Mr. Popo, desde incluso con el anterior Kami-sama, el del Picoro original, sabían de ese lugar desde hace muchos siglos atrás. No solo eso, desde hace años el Saiyajin había mejorado sus técnicas, por ejemplo su teletransportación, ahora podía ir a cualquier lugar a donde quisiera ir sin la necesidad de sentir una presencia propia, similar al de Kibito Shin. Se podría decir que las perfeccionó gracias a cierto dragón que lo ayudó en cierta ocasión. Ambos bajaron por las escaleras solo para recibir a su familia que lo estaban esperando para ciertos detalles. Vaya, hasta que por fin bajaste papá, comentó su hijo Goten porque demoró bastante en vestirse, claro, eso sin contar el desayuno que había consumido hace unos minutos. Pan se disculpó por él. Lo siento tío Goten, es que mi abuelito tenía ciertos problemas con la corbata, comentó esa última frase viendo a Goku severamente y este solamente se rascaba la cabeza de la vergüenza y todos comenzaron a reír.
En ese momento unas personas más llegaron a la residencia de la familia Son. Se trataban de la familia Bridge, Vegeta, Bulma y sus hijos Trunks y Bra. Vegeta, Bulma. ¿Cómo han estado, amigos? Es emocionante verlos aquí, exclamó Goku al ver a sus amigos. El príncipe de los Saiyajin mofó y se cruzó de brazos. HMPH. Yo vine aquí porque me obligaron, Kakaroto. Su esposa lo miró muy sospechoso. Eso no es cierto, Vegeta, tú querías venir a despedirte porque Goku estaba a punto de irse a la escuela y querías darle ciertas cosas en su viaje. No digas que no es cierto. Bulma simplemente lo desmintió y su esposo se sonrojó de la vergüenza y miró hacia otro lado. Jeje, jamás esperé eso de Vegeta. Se nota que le importó un poco a pesar de ser tan orgulloso. Eso fue lo que pensó el Saiyajin con una risa nerviosa al ver el rostro de su eterno enemigo. No pensabas irte sin despedirte de nosotros, ¿verdad, Goku? Se nota que cambiarás tu estilo de vida, inquirió la mujer hacia su mejor amigo desde el inicio, pero como dije antes, vinimos a tu casa antes de que te fueras para darte un obsequio. Bra, ¿nos haces los honores? Se dirigió a su hija menor. Claro, madre. Bra asintió con la cabeza y entonces reveló lo que tenía atrás. Sacó una pequeña caja con la insignia de la corporación Cápsula y en ella había muchas cápsulas en las que había reguardadas muchos objetos útiles. Wow, muchas gracias, Bulma. ¿Pero por qué decidiste darme esto? Preguntó Goku mientras sostenía la cajita. Ella sonrió amigablemente. Bueno, Goku, tuve la sensación de que necesitarías algunos de mis inventos cuando fueras a la escuela. También sería bueno que en ese lugar supieran acerca de las maravillas de la corporación. Entre las cápsulas hay varios vehículos como motos, aviones y una nave espacial, algunos electrodomésticos y contenedores en donde se almacena la comida y tus trajes. También está la armadura junto con el traje de Saiyajin como los que solía llevar Vegeta. Por cierto, el último detalle fue de mi esposo. La científica le explicó el contenido de las cápsulas. Gracias, Bulma, y a ti también, Vegeta. Goku le agradeció a su amiga humana y al otro Saiyajin que seguía de brazos cruzados. Solo cuídalos bien, Kakaroto, esa clase de trajes no crecen en los árboles. Además, no creas que porque vayas al kinder vas a salvarte de nuestra pelea que me debes desde hace muchos años, Vegeta le reprochó mientras lo desafiaba en un combate. De acuerdo, Vegeta, y no te preocupes porque yo también quisiera pelear contigo, pero creo que será después de terminar mi primer año en la academia, comentó Goku mientras le daba un pulgar arriba. El príncipe de los Saiyajin sonrió de manera orgullosa y le dio un pulgar arriba. El Saiyajin se despidió poco a poco de sus familia y amigos. Ten suerte, papá, dijo Goten con una sonrisa. Te deseo lo mejor, padre, siguió Gohan con la misma sonrisa después de haber sido su tutor durante un mes. Cuídate, abuelito Goku. Pan lo abrazó mientras se despedía. Que tenga un buen aprendizaje, señor Goku. Trunks se despidió de él con una sonrisa. Gracias a todos y prometo visitarlos a todos cuando me den tiempo libre, y luego miró hacia una mesa y en ella había un marco con la foto de su difunta esposa, Milk. Te di mi palabra y pienso cumplirla, eso fue lo que pensó al ver esa foto. Esperaba que ella la estuviera pasando de maravilla en el paraíso. Papá, te quedan solamente 5 minutos. Gohan exclamó a su padre mientras veía nuevamente el reloj. Ah, es cierto. Nos veremos pronto, amigos. Y esas fueron las últimas palabras del Saiyajin antes de poner sus dedos en su frente y usar su teletransportación. Unos segundos después, parada de autobús. Goku llegó exactamente a la parada de autobús de la ciudad para esperar su transporte que lo llevase a la Academia Kai. Miró un reloj que estaba por ahí cerca y se dio cuenta de que eran las 7:15 am, estuvo esperando durante 5 minutos pero todavía no podía ver ni un solo vehículo en la carretera a kilómetros de distancia. Me pregunto cuándo llegará ese autobús. Creo que llegaré tarde si demora más tiempo, eso fue lo que pensó mientras se quedaba ahí parado sin hacer nada. Estaba a punto de usar su teletransportación para así llegar más pronto. Sin embargo, antes que hiciera algún movimiento algo había sucedido. Cuando miró a la izquierda se dio cuenta de que un autobús estaba acercándose a la parada, pudo ver que en el letrero del vehículo decía Academia Kai, eso significaba que era el transporte que tanto había esperado. El autobús frenó justo enfrente de la parada abriendo sus puertas. Goku simplemente se subió en él y dentro del vehículo pudo ver a alguien dentro de él, era el mismo chofer del autobús.
Pero a decir verdad, ese conductor lucía un poco raro desde el punto de vista del Saiyajin. Era un hombre que vestía un traje de conductor color azul, su rostro no se veía del todo claro porque solo se podía ver la parte inferior del rostro, pero la frente se veía algo oscuro y con ojos brillosos. Estaba fumando un habano en su boca. Así que... ¿tú eres el nuevo estudiante que se está inscribiendo en la Academia Ikai o me equivoco, chico? Preguntó el misterioso chofer con una voz profunda con una sonrisa mientras se retiraba su habano y liberaba algo de humo. Goku lo miró más con confusión que con miedo, no sentía ningún temor al ver a ese hombre con apariencia algo extraña, ya había visto antes cosas más terroríficas en toda su vida. Claro que sí, justamente voy a esa escuela. Mi nombre es Son Goku, pero usted solo llámeme Goku. El Saiyajin se presentó de forma amistosa mientras se rascaba la cabeza acompañado de su tradicional sonrisa. Al chofer le brilló uno de sus ojos al oír su nombre, Son Goku. Entonces los rumores son ciertos. Su apariencia es tal como dijo el director, al igual que su reputación. Sin duda alguna este hombre pondrá las cosas muy interesantes cuando llegue a la academia, eso fue lo que pensó el misterioso hombre con una sonrisa mientras seguía viendo al Saiyajin. De acuerdo, joven Son. Toma el asiento que gustes y ponte cómodo porque llegaremos a la academia Ikai muy pronto. Muchas gracias. Señor, agradeció Goku con una pequeña pausa por no saber cómo dirigirse a ese hombre. Cuando se subió al camión se dio cuenta de que no había nadie en ninguno de los asientos y eso lo dejó muy confundido. Normalmente se hubiera encontrado con muchas personas en el autobús, pero no fue así. Disculpe conductor, pero ¿por qué no hay nadie más en el autobús a excepción de nosotros? Preguntó con mucha curiosidad, pensó que tal vez se habían retrasado o algo así. Jeje. No te preocupes, niño. Los demás estudiantes ya están en academia, solo vine aquí una vez para recoger a los que faltaban y tú eras el último. El chofer misterioso le respondió con una sonrisa tétrica mientras se fumaba su habano. Ah, ya veo, a Goku le quedó claro su respuesta y lo entendió claramente. Sin más que decir se fue a sentar cerca de la parte trasera del autobús y se sentó cerca de la ventana, decidió tomar una siesta mientras esperaba su llegada a su destino. El conductor del autobús cerró las puertas y aceleró el vehículo para seguir con su viaje. El vehículo fue recorriendo la carretera de la ciudad normalmente hasta que llegaron a un túnel y dentro de él se podía ver un portal que lleva a otro lugar de la Tierra. Terrenos de la Academia Ikai. Goku se despertó repentinamente cuando sintió que el transporte se detuvo, eso significaba que tal vez ya había llegado. Cuando bajó del autobús se quedó algo atónito al ver el nuevo terreno en el que se encontraba. El cielo estaba casi igual, el bosque tenía árboles muertos en general y hojas en las ramas, pero el mar era lo más raro del ambiente. En lugar de ser azul como normalmente es, tenía un tono color rojo sangre y por último había un espantapájaros con la cabeza hecha de calabaza con una cara digna para el Ayoen y en él colgaba un letrero diciendo Academia Ikai. Disculpe chofer, pero ¿estás seguro de que este es el lugar? Preguntó el Saiyajin confuso dirigiéndose al misterioso hombre. Se preguntaba también si todas las demás escuelas lucían así. Nota del autor: claro que sí Goku, claro que sí XDD. Estamos en terrenos de la academia, chico. Si tomas ese camino de seguro llegarás a la escuela, respondió el conductor mientras liberaba algo de humo. Ten cuidado joven Son Goku. La Academia Ikai puede llegar a ser un lugar de verdad espeluznante, ¿estás seguro de que podrás con esto? Le preguntó con algo de curiosidad. Goku se rascó la cabeza pensando en su respuesta por unos momentos. Comparado con lo que he pasado en mi vida, estoy seguro de que podré superar cualquier reto que se ponga enfrente. El Saiyajin con cola de mono respondió con mucha seguridad acompañado de confianza porque además se lo había prometido a cierta mujer. Jejeje. Esa es la actitud muchacho. No muchos estudiantes tienen esa misma determinación o algo similar. Cuídate, niño. El misterioso conductor se sintió al oír su respuesta. Apuesto que la Academia Ikai no sería mucho reto para ti joven Son, en especial tratándose del hombre más fuerte del universo. La verdad no me sorprendería si lo volviera a ver con vida. Ese fue su último pensamiento malicioso antes de cerrar la puerta del autobús para después irse de regreso al túnel. Goku simplemente se quedó mirando atónito por unos y luego fijó su mirada hacia el bosque Son Vita. A lo lejos pudo ver una especie de estructura con forma de mansión, se fue caminando a través de él para llegar a la escuela. Sin embargo, a medida que avanzaba había algo que lo inquietaba y era precisamente sobre este lugar. ¡Qué extraño! No puedo sentir ninguna de las presencias de mis amigos, ¿acaso habré entrado a un lugar apartado de la Tierra?
fue lo que pensó mientras trataba de buscar las presencias de alguno de sus amigos. En lugar de eso pudo sentir muchas otras presencias cerca de este lugar, pero casi todos eran de esencias malignas. Hace mucho tiempo que no había sentido esa clase de energías. Sin embargo, algo lo sacó de sus pensamientos. Entre los árboles podía oír algo, al parecer algo se aproximaba en esa dirección, luego fijó su mirada por los alrededores y pudo encontrar algo pero en el cielo. Soy un murciélago, Chul. Habló un pequeño murciélago parlante con cara graciosa mientras volaba por encima del bosque. Goku se quedó atónito al ver a esa pequeña criatura voladora en el cielo, vaya, por un segundo creí que... Sin embargo, algo inesperado había pasado. Cuidado. Se escuchó una voz femenina aproximándose a toda velocidad. Antes de que pudiera voltear para comprobar que era, una bicicleta lo golpeó como un cafre y con mucha fuerza, pero no pudo sentir casi nada por su gran resistencia, pareciera como si su conductor hubiera chocado en contra de un muro de ladrillos. ¿Qué fue eso?, se preguntó a sí mismo mientras se frotaba la cabeza porque sintió un ligero cosquilleo y su respuesta llegó cuando miró por un lado a una chica adolescente derribarse contra el suelo. El Saiyajin se preocupó un poco porque esa chica había caído al suelo como una roca tras chocar contra él. Oye, ¿estás bien? Déjame ayudarte, decía mientras se acercaba a ella para ayudarle a levantarse. Esta chica adolescente tenía el cabello largo color rosado con un par de ojos color verde esmeralda, vestía una versión femenina del uniforme escolar saco del mismo color y blusa blanca, la única diferencia era en la falda. Por último llevaba un collar en su cuello y en él había un rosario con una gema roja en el centro. La misteriosa mujer de cabello rosa cogió su mano pero tenía la vista baja. Yo. De verdad lo siento, perdí el control de mi bicicleta. Tengo un poco de anemia, comentó mientras alzaba la vista para ver a la persona quien lo salvó. Wow, es muy guapo, fue lo que pensó sonrojada al ver el rostro del Saiyajin, le pareció muy atractivo. Goku simplemente sonrió al verla en buen estado. ¿Con qué era eso, verdad? Bueno, lo importante es que estás bien. Goku le ayudó a ponerse de pie. Muchas gracias, la chica le agradeció mucho por la ayuda. Sin embargo, ella comenzó a olfatear el olor que provenía de Goku. Su sangre huele muy delicioso y apuesto que su sabor también lo será. Si tan solo. Pensó mientras entraba en un trance porque no podía resistirse a su increíble olor. El Saiyajin notó su rostro y se sintió algo confundido. ¿Te pasa algo? ¿Estás mareada o tengo algo en el rostro? Lo siento. Es que soy un vampiro y tu sangre huele tan maravilloso. La chica de cabellos rosas se acercaba poco a poco al cuello del Saiyajin mientras abría su boca revelando sus colmillos. Goku se sobresaltó al oír esas palabras. Espera. ¿Qué dijiste? No espera, ¿qué es lo que? Antes de que terminara su pregunta, la misteriosa mujer clavó su mordida en el cuello del Saiyajin para degustar de su sangre. Capuchu. Nota del autor: si han visto el anime, es el sonido que ponen cuando Moka chupa la sangre. ¿Me está chupando la sangre? El Saiyajin se quedó paralizado porque sentía algo de su vitalidad drenándose por esa chica que repentinamente clavó sus colmillos en su cuerpo y para colmo lo hizo sin ni siquiera hacer aviso. Él no comprendía muchas cosas pero pudo escucharla diciendo que era una vampiro y parecía no bromear. Además, ¿cómo es posible que una chica tan inocente, y linda, fuese una vampiro? Al parecer está famoso dicho no juzgues a un libro por su portada. Unos segundos después la adolescente se sobresaltó y se separó furtivamente del cuello de Goku. Perdóname por favor, no quise hacerlo. Es que... no pude resistirme, tu sangre sabía deliciosa y es la primera vez que pruebo sangre de verdad. La vampiro se disculpó desesperadamente esperando a que no le odiara por ese acto tan impulsivo. No hay problema, la verdad es que no sentí nada. Goku no sentía nada de rencores con esa chica porque era muy flexible, además se había disculpado y también porque dijo que era su primera que bebía sangre y al parecer eso era necesario para que se alimentara. Tocó su cuello para comprobar si tenía una marca o algo parecido pero pasó lo opuesto, no pudo sentir ningún dolor a pesar de que le habían clavado los colmillos. En su cuello había una marca de un labial femenino. Oh, muchas gracias por perdonarme. Por cierto, mi nombre es Akashi Yamoka. La vampiro se presentó formalmente como debía ser. ¿Tú también vas a ir a la Academia Ikai?, le preguntó al ver su uniforme. El Saiyajin con cola de mono sonrió y le extendió la mano cordialmente. Es un placer conocerte, Moka. Mi nombre es Son Goku, se presentó amablemente con ella.
Moka se puso contenta al oír eso al igual que su saludo. Wow, eso es fantástico porque yo también voy a ese lugar, Goku-kun. ¿Tú odias a los vampiros? Preguntó con algo de timidez e inseguridad mientras jugueteaba con sus dedos. Nota del autor: a partir de este capítulo usaré el término nombre San, Kun, Chan, Sensei, Sama, etc. Goku simplemente se quedó confundido al oír esa pregunta. En ese momento recordó que hace mucho tiempo un sujeto llamado Garlic Jr. dispersó cierta neblina maligna que hizo convertir a todos los seres vivos de la Tierra en alguna especie de vampiros o algo así. Eso fue un relato contado por su hijo, sus amigos Krillin y Piccolo mientras estaba ausente después de la batalla en la Mekusei. Se rascó la cabeza pensando en su respuesta. Recuerdo haber visto algunos vampiros en mi vida. La verdad no los odio porque no hay necesidad de hacer eso sin antes conocerlos bien, además porque me había dado cuenta de que tienen habilidades especiales. Después de responder eso, Moka lo abrazó muy feliz encimándose en él. Oye, ¿te gustaría ser mi amiga? Acabo de llegar y no conozco a nadie más. Goku le ofreció su propuesta mientras estaba atrapado entre sus delicados brazos. Moka se sorprendió al oír eso. ¿Tú de verdad quieres que sea tu amiga? ¿No tienes miedo de mí a pesar de que sea una vampiro? Le preguntó muy sorprendida. Pues claro que no, Moka-san. Tú pareces alguien muy agradable. ¿Por qué piensas que te tendría miedo? Preguntó el Saiyajin algo confuso. Bueno, ¿ves este rosario que cuelga en mi cuello? Moka le mostró el rosario que colgaba cerca de su pecho. Mis poderes de vampiro están sellados por este rosario y cuando es retirado, muestra a mi otro lado quien es más intimidante y poderosa. Desafortunadamente no me lo puedo quitar yo misma, le explicó acerca de sus poderes ocultos y eso lo dejó claro. ¿Entonces sus verdaderos poderes están siendo sellados por ese rosario? Wow, pues entonces quisiera ver cómo es su verdadera forma si es tan poderosa como ella dice, pensó emocionado Goku porque siempre le gusta conocer gente realmente fuerte. No importa si causas temor, tú siempre me agradarás sin importar que tanto cambies, comentó el Saiyajin con su tradicional sonrisa. Moka se sonrojó al oír esas palabras. Goku no solo se había convertido su amigo en la escuela sino más bien se había convertido en su primer amigo oficial en todo mundo. Con todo gusto aceptaré ser tu amiga, Goku-kun, comentó la vampiro de cabello rosa con las mejillas rojas. Goku simplemente sonrió mientras se rascaba la cabeza porque en su primer día de clases ya había formado una nueva amistad. Por cierto, ¿me acompañarías en la ceremonia de apertura? Creo que mi bicicleta se dañó después de haber chocado, Moka le preguntó mientras le señalaba cerca de unos arbustos su vehículo de 2 ruedas deshecho. Goku asintió con la cabeza de aprobación. Claro, Moka-san. Permíteme cargar tu bicicleta para que la reparen, respondió mientras iba por entre los arbustos y recogió su bici. La vampiro sonrió y al mismo tiempo se sonrojó un poco al ver su gesto de caballero. Y así ambos fueron caminando a través del bosque para llegar a la academia. Moka estaba más que feliz mientras estaba acompañada al lado de su primer mejor amigo. Ahora ya no se sentiría sola como solía pasarlo en su vida pasada en el mundo humano, ya que nadie le hablaba por el hecho de que los humanos no creían en los monstruos. Sin embargo, había algo que notó de su amigo Saiyajin y era justo en la parte trasera del cuerpo. Cerca de las posadoras pudo ver una especie de cola de un simio. ¿Goku-kun tiene una cola? ¿Acaso será algún tipo de yokai mono o algo parecido? Esas y muchas preguntas aparecían en la mente de la vampiro al ver esa pequeña cosa peluda moverse de un lado a otro. Preferiría preguntarle personalmente para saber ese detalle, pero prefirió dejarlo para más tarde. Además, no sería bueno invadir la privacidad de su primer amigo ya que apenas lo conoció y tenía la esperanza de que pronto lo sabrá. Más tarde Academia Ikai. Después de una larga y aburrida ceremonia de apertura, Goku tenía que buscar el salón de clases que le tocó para conocer a sus nuevos compañeros y profesores. Estaba caminando a través de los pasillos buscando su grupo determinado, pero estaba desorientado hasta que tuvo la brillante idea de preguntar indicaciones. Por fortuna le funcionó la idea y pudo encontrar su salón. Era el salón 1-3. No dudó más de 2 veces en agarrar la manija y deslizar la puerta de un lado. Cuando entró al salón recibió cada mirada de cada uno de los estudiantes, incluyendo a su profesor. La maestra que estaba presente notó a la nueva persona que entró en el aula. Esta mujer tenía el cabello al estilo de un gato al igual que sus orejas y su cola. Miau. ¿Eres estudiante de nuevo ingreso?, preguntó mientras revisaba su lista de alumnos. Te llamas Son Goku, ¿cierto?
Él asintió con la cabeza, ese es mi nombre. Siento mucho por el retraso, lo que pasa es que... Me perdí buscando el salón, respondió con su típica sonrisa mientras se rascaba la cabeza. La maestra puso sus manos sobre sus mejillas, miau. Este chico es sorprendentemente guapo, fue lo que pensó al ver su rostro mientras que el suyo se ponía roja. A pesar de ser un estudiante suyo era muy apuesto, los estudiantes miraban de un lado al otro y estaban algo confundidos al ver el comportamiento de su profesora. Al notar sus miradas, la profesora recuperó la compostura para actuar normal, no te preocupes, apenas comencé con mi discurso de bienvenida. Por cierto, soy la señora Shizuka Nekonome y seré tu profesora durante el transcurso del año. Por favor, siéntate en el lugar que gustes, pero antes quiero que te presentes adecuadamente con tu grupo. Nekonome le pidió que hiciera ese favor. Goku asintió con la cabeza y se puso enfrente del salón. Hola a todos, mi nombre es Son Goku, pero ustedes pueden llamarme Goku. Espero que nos llevemos bien y seamos amigos, se presentó mientras hacía su saludo. Algunos de los estudiantes masculinos lo miraron con miradas frías y calculadoras porque ahora veían a otra competencia en robarse a las chicas lindas de la escuela, pero todas las estudiantes femeninas lo miraron de forma soñadora porque se enamoraron de la apariencia del Saiyajin. Tonto. Susurró uno de los estudiantes y eso hizo reír a algunos otros al ver la cara tonta que expresaba Goku sin mencionar su extraño peinado de puntas. Bien, ahora puedes tomar tu asiento, Goku-san, la señora Nekonome le dijo mientras le señalaba un pupitre vacío a su lado. El Saiyajin sintió mientras iba a donde le indicó para sentarse y permitir que su profesora continúe su discurso. Como iba diciendo, esta es una escuela para que asistan youkai. La maestra felina seguía hablando con su discurso. Nota del autor: youkai significa monstruo. Goku abrió los ojos porque se sorprendió tras oír esas palabras, youkai. Tal vez por esa razón no había detectado ninguna presencia humana, todas las presencias de los demás compañeros de la escuela eran algo elevadas para un terrícola ordinario. Al parecer sí entré a otra región muy apartada de la Tierra. Además, recuerdo que hace muchos años había enfrentado varios monstruos en la época feudal. En ese momento recordó su aventura que tuvo cuando estaba convertido en niño y viajó hace 500 años en la búsqueda de los fragmentos de la perla de Shikon con la ayuda de los amigos que había hecho en esa ocasión. Goku no sentía ningún temor al estar rodeado literalmente de monstruos disfrazados de personas comunes. Nota del autor: ve la Odisea del Saiyajin para entender esto. La maestra Nekonome les mostró ciertos dibujos que explicaba su relato, nuestro problema actual. Desde hace mucho tiempo y hoy en día la Tierra está bajo el control de los humanos. Para que los youkai podamos coexistir, no nos queda de otra más que seguir conviviendo en paz con los humanos. En esta escuela estudiarán cómo convivir con los seres humanos. El Saiyajin podía entender su dilema muy bien y sobre todo porque ya pasó por eso desde que tiene memoria. Era cierto que los terrícolas eran los que habitaban la mayor parte de la Tierra. Sus raíces en la montaña Paoz eran también un refugio para algunos monstruos que vivían allí, pero él, considerándose un extraterrestre perteneciente a una raza de guerreros casi extinta provenientes de un planeta extinto a causa de un malvado emperador que derrotó hace mucho tiempo. La maestra felina seguía explicándoles: explicaré algunas reglas dentro de los terrenos de la academia. 1. Mientras estén en la academia deberán mantener su forma humana a todo momento. ¿Entendieron? Es un problema no ser capaz de disfrazarse bien. Eso es fundamental para la coexistencia. 2. No es permitido revelar a cualquiera de sus compañeros acerca de su verdadera forma. ¿Quedé algo clara? Bien. Sin embargo, un estudiante bostezó por escuchar tantas reglas absurdas. Hey profesora. ¿No sería mejor que nos comiéramos a todos esos insignificantes humanos y aprovechando quedarnos con las chicas hermosas? Inquirió un alumno varón al lado del asiento de Goku mientras lamía sus labios. Este chico vestía el mismo uniforme que cualquier otro estudiante, tenía el cabello castaño recogido para atrás, su cara parecía a la de un maleante o un rebelde. ¿Cómo juzgaría a mí? Goku miró al chico que estaba a su lado con algo de desaprobación. ¿Por qué quiere hacer eso? Los humanos no han hecho nada para molestarlos por ahora. Pensó que su propuesta era injusta por querer atacar personas inocentes. Shizuka revisó su lista para saber el nombre de su estudiante. Tú eres Aizou Komiya, ¿cierto? Eso es imposible. En la Academia Ikai todos los alumnos y profesores somos youkai. No ha habido un alumno que haya sido humano en toda la historia, ya que esta escuela está siendo oculta por un sello que protege el mundo youkai de los humanos y si llegara a haber un humano.
Desafortunadamente tendría que desaparecer, concluyó con una sonrisa encantadora. Por fortuna, Goku no era ningún humano, así que no tenía nada de qué preocuparse y además era demasiado fuerte como para que lo mataran. Ya antes casi lo intentaban matar en ciertas ocasiones y falleció un par de veces. Pero tal vez pensarían otra cosa de él si se enteraran de que era un extraterrestre del espacio exterior. No creo que sean tan diferentes a los Youkai. En ese momento la puerta del salón se abrió y de ahí entró Moka algo apresurada. Por favor, discúlpenme. Después de la ceremonia de apertura me había perdido en la escuela. La vampiro se disculpó. Al parecer ella no fue la única que se perdió después de todo. Los estudiantes se la quedaron viendo con deseo y lujuria al ver la belleza de Moka y hasta se quedaron babeando como tontos. ¡Wow, pero qué guapa es!, exclamó un estudiante masculino enamorado. ¿Quién es?, preguntó otro. ¡Qué cabello tan hermoso y sus ojos! Miren sus piernas, pero qué largas son. ¿Tendrá novio? Los varones seguían con sus piropos hacia la vampiro, pero Goku era el único que no decía. Estaba más feliz por el hecho de ver a su primera amiga de la escuela. La señora Nekonome sonrió porque no tenía ningún inconveniente con ella. No te preocupes, eres Akashiya Moka, ¿verdad? Por favor, toma asiento junto a Son Goku, señaló un asiento vacío justo atrás del Saiyajin. Moka estuvo buscando su asiento y luego fijó más su mirada hacia Goku, quien le estaba saludando para indicar dónde estaba, y se sorprendió. Goku-kun, qué emoción. Estamos en el mismo grupo. La vampiro de cabello rosa saltó a través del salón para abrazar a su amigo Saiyajin. Tenía el temor de que los iba a asignar en grupos diferentes, pero ahora sus temores desaparecieron. También me alegra mucho de que estemos en el mismo grupo, Moka-san, comentó el Saiyajin con una sonrisa nerviosa mientras estaba en sus brazos. La envidia y los celos consumían vivos a todos los estudiantes del salón, pero sobre todo a los varones, porque tenía miradas de incertidumbre y miradas frías hacia el Saiyajin, en especial Saizou. ¿Quién se cree este tipo?, preguntó un estudiante muy molesto. Lo está abrazando como si nada. ¡Qué injusto! Que lo parta un rayo, exclamó otro muy enojado. Jamás se lo perdonaré, acabaré con él con mis propias manos. No solo los varones, también las mujeres sentían algo de envidia y celos porque la vampiro estaba bastante cerca de Goku. Intermisión. Anunciador. Enseguida regresamos con Rosario Massa y Jan. Después de los comerciales. Anunciador. Ya regresamos con Rosario Massa y Jan. Más tarde. Como era el primer día de clases en la academia, la señora Nekonome les dijo que las clases había terminado por ahora y les pidió a todo su grupo que fueran a las habitaciones que les fueron asignadas y que conocieran los terrenos durante el resto del día. Goku se encontraba caminando en los pasillos de la escuela junto a Moka, quien lo estaba sosteniendo del brazo. Los estudiantes de la academia se quedaron impresionados al ver al dúo caminar en el corredor, los estudiantes masculinos al ver a Moka, mientras que las estudiantes femeninas a Goku. ¡Wow! ¿Has visto a esa chica?, preguntó un estudiante a otro mientras la señalaba. Es preciosa. Jamás había visto semejante bombón, comentó otro impresionado. Quiero salir con ella y ser su novio, exclamó el tercero con todo su corazón. Sin embargo, había cierta competencia bloqueando sus deseos. «Hey, ¿quién demonios es ese tipo que está con ella?», preguntó un estudiante furioso sin verle mucha importancia. Está tocándole el brazo. ¡Qué imperdonable! Oigan, ¿soy el único que está viendo un cola de mono cerca de la cintura o estoy alucinando?, preguntó mientras le señalaba la extremidad peluda. Los demás estudiantes también pudieron ver eso, pero aún así no le veían lo especial solo por mostrar una insignificante cola. Nota del autor: si supieran lo especial que tiene Goku, entonces ya pensarían otra cosa y no les gustará. Las chicas también estaban pasando por el mismo caso que los chicos, pero esta vez viajaban hacia el Saiyajin. Miren a ese chico, en verdad es guapo, comentó una chica con rubor en su cara al ver su rostro. Su peinado está algo loco, pero todo lo demás está bien. Me pregunto si tendrá novia, se preguntó a sí misma otra. Quisiera ser el que tocara su brazo en lugar de esa mujer, dijo otra con algo de celos al ver a Moka sosteniendo su brazo. Goku simplemente ignoró los comentarios porque no sentía ningún temor ante sus amenazas, pero no se podría decir lo mismo de Moka porque escuchó cada uno de los comentarios de las mujeres y no iba a permitir que le arrebataran a su primer mejor amigo.
Unos momentos después, ambos habían llegado a la fuente de sodas para tomar una bebida. Goku eligió una lata de refresco de sabor frutas mientras que Moka eligió un jugo de tomate en lata. ¿Por qué elegiste jugo de tomate, Moka-san? Preguntó Goku con algo de curiosidad. Él no estaba en contra acerca de sus gustos, pero no era tan frecuente encontrarse a alguien que beba esa. Ella hizo un par de agujeros en su lata y después tomó un sorbo de la lata. Bueno, Goku-kun, el jugo de tomate es un sustituto a la sangre ya que la necesito para alimentarme. En todos mis años he pasado bebiendo solamente jugo de tomate hasta ahora porque es la primera vez que bebo sangre de verdad y la tuya fue muy deliciosa. Moka le sonrió en esa última parte. El Saiyajin comprendió su asunto. Ah, ya entiendo. Si te hace sentir mejor, para que te alimentes mejor te daré permiso de que bebas de mi sangre cuando quieras, claro siempre y cuando me lo pidas por favor cuando lo hagas, le dijo eso porque la primera vez fue inesperado. De verdad. Muchas gracias, Goku-kun. Moka exclamó de la emoción y le agradeció por su ofrecimiento. No hay de qué, para eso son los amigos, Goku comentó mientras se rascaba la cabeza y daba un sorbo de su lata. Así que eres Akashiya Moka, ¿cierto? Preguntó una voz masculina. Ambos voltearon a ver de quién se trataba y era Saizou el quien habló. Soy tu compañero Saizou, saludos. Se presentó mientras veía a la vampiro con una mirada picada. Ambos sabían quién era ese hombre. Goku simplemente lo miró con despreocupación, pero Moka se estremeció un poco al ver su mirada. Hola Saizou, mucho gusto en conocerte. Creo que no nos presentamos bien antes. Mi nombre es Goku, ¿te gustaría ser también mi amigo? Goku se presentó amablemente mientras le estrechaba la mano. Saizou simplemente mufó y rechazó su oferta. HMPH. Yo no estaba hablando contigo, cabeza de puercoespín, se rió después de haberlo insultado por su extraño peinado, pero eso no afectó en los sentimientos del Saiyajin, pero lo dejó confundido. Lo que me interesa saber es, ¿por qué una chica tan linda como Moka tiene que estar con un perdedor como tú? ¿Por qué no vamos por ahí a algún sitio los dos solos y la pasamos bien? Esa última pregunta se la hizo a Moka mientras relamía sus labios con su larga lengua. Ella se aferró al brazo de Goku por protección. No gracias Saizou, yo estoy divirtiéndome con Goku-kun. Ella se negó a aceptar su oferta. El matón gruñó por su oferta y fijó su mirada hacia el Saiyajin. Escúchame muy bien Son. Será mejor que te apartes de la vida de Moka-san si no quieres que te vaya muy mal, lo amenazó seriamente. Goku abrió los ojos pero de la impresión. ¿Estás diciendo que quieres pelear conmigo? Eso es genial, exclamó entusiasmado. Tanto Moka como Saizou se quedaron muy confundidos. Kaundo dijo eso, parecía como si le hubieran crecido dos cabezas al chico en cola de mono. No sabía en qué clase de peligro se había metido y está contento por eso, de verdad eso era raro. Él comenzó a reírse por su broma. Ja. Pues eso es lo que te acabo de decir, si tienes el suficiente valor para enfrentarme te esperaré en el bosque dentro de 5 minutos. Te advierto que no durarás ni 10 segundos conmigo a menos que quieras declinar. De acuerdo, pero... ¿podría ser después del almuerzo? Es que me estoy muriendo de hambre, comentó mientras tocaba su barbita. Por mí puedes ir a la casa de tu mamita para que no sufras. Sé puntual. Esas fueron sus últimas palabras antes de retirarse. Si pongo a este tonto como la basura que es, sin duda alguna mi reputación en la academia Ikai aumentará y todos temerán al gran Saizou. Eso fue lo que pensó con una sonrisa confiada. Goku se le quedó mirando y estaba comenzando a emocionarse porque en su primer día de clases ya consiguió su primer combate. Sin embargo, Moka lo miró con preocupación por el hecho de que no quería que su amigo saliera herido por un simple pelea. Goku-kun, no vayas por favor. Podrías salir lastimado, Moka comentó algo preocupada por el lío en el que se había metido. El Saiyajin sonrió a pesar de su advertencia. No te preocupes por mí Moka-san, te garantizo que estaré bien. Ese sujeto no me asusta. Además, creo que no hace daño una pelea amistosa, que podría salir mal. Dijo con mucha seguridad en sí mismo. Bueno, ¿qué clase de monstruo eres? Oh, espera. Ella se dio cuenta de su error. Se supone que no debemos revelar nuestras verdaderas identidades. Olvida la pregunta. Se disculpó por su pregunta aunque al ver su cola creo que ya tiene una idea. Pero tú me dijiste qué clase de monstruo eras, ¿o no? Inquirió el Saiyajin en su punto equivocado. Sí, pero te lo dije antes de que anunciaran las reglas de la academia, protestó la vampiro de cabello rosa.
Goku se quedó pensativo por un momento acerca del asunto, no sabía qué clase de monstruo era Saizou y si resultaba ser alguien de poder bajo. Y para agregar, no sabía cómo decirle que era un Saiyajin. ¿Eso significa que no podré pelear contra Saizou? Qué mal, pensó algo decepcionado, pero había algo que podía hacer por su amiga. Oye, tú me dijiste acerca de tu verdadera identidad y supongo que es justo que te diga lo que soy en verdad. Goku razonó con ella y asintió con la cabeza, yo soy un Saiyajin. ¿Saiyajin? Jamás he oído de esa especie de Youkai en mi vida. Moka se quedó intrigada cuando reveló de qué especie era. Goku asintió con la cabeza, los Saiyajin son o más bien fueron una raza alienígena de guerreros. Nuestros cuerpos son similares al de los humanos, pero las diferencias son la fuerza, el poder y sobre todo por esta cola. Ya la habías visto antes, ¿verdad? Le preguntó mientras su cola se movía de un lado a otro. Ahora para Moka le quedó claro de que pertenecía a esa cola de mono, pero no como ella esperaba. ¿Hay muchos Saiyajin como tú, Goku-kun? Preguntó Moka con curiosidad. La verdad no hay muchos Saiyajin como yo. Te explicaré, hace tiempo los Saiyajin trabajaban para un malvado emperador, su nombre era Crecer. Él veía cómo se fortalecían poco a poco. Tenía miedo de que algún día se rebelaran contra y para evitar eso decidió matar a todos los Saiyajin junto con el planeta. Solo muy pocos sobrevivieron y entre ellos estoy incluido. Goku terminó con su relato. La vampiro puso sus manos sobre su boca después de escuchar todo eso. Sintió mucha tristeza al saber que Goku era perteneciente a una raza guerrera casi extinta, debe ser muy duro para él vivir de esa piel. Goku-kun. Siento mucho por oír eso, debe ser doloroso para ti, sintió empatía y más por el hecho de que esa persona hizo un acto tan horrible como matar a los suyos injustamente. No te preocupes por mí, Moka-san. Hasta ahora había hecho muchos amigos en mi vida y algunos de ellos son de la misma raza que yo. Goku dio su típica sonrisa. La vampiro se calmó un poco, pero había otra pregunta en su mente, ¿y qué pasó con ese tal Freezer? Lo derroté y así vengé la muerte de todos los que había asesinado. Wow, eso es increíble. Debe ser alguien muy fuerte, Goku-kun, comentó emocionada Moka de que al fin puede vivir en paz. Tal vez si tenía las fuerzas suficiente para enfrentar a Saizou, entonces, ¿qué es lo que harás en la pelea de Saizou? Creo que lo más recomendable es que cancelemos nuestra pelea. La verdad sería muy injusto de mi parte si lo lastimara de más, comentó un poco decepcionado, pero era lo mejor para él. Se fue corriendo a través del bosque para encontrarlo fácilmente. Moka simplemente se quedó mirándolo, pero no podía dejar esa sensación de preocupación. ¿Y si algo salía mal? Tal vez Saizou no accedería a su renuncia y terminan peleando de todos modos. No quería ver a su amigo herido, así que decidió acompañarlo a toda costa. Espera, Goku-kun. Yo voy contigo. Moka intentó alcanzarlo, pero era demasiado rápido. Unos minutos después, en medio del bosque tenebroso, Saizou estaba esperando a que su desafío llegara, pero se estaba demorando un poco. Al parecer ya pensó en las cosas y decidió huir como un cobarde y no podía culparlo. Si algún otro estudiante se hubiera atrevido a desafiarlo, probablemente haría lo mismo que ese chico pelo de punta porque sabría las consecuencias. Sin embargo, su victoria temprana fue interrumpida porque ahora pudo ver al chico con coal de mono justo ahí parado. Así que si decidiste pelear de todos modos. Estoy impresionado, la verdad es que no esperaba a que vinieras porque pensé que habías metido la cabeza en la tierra como un avestruz, comentó Saizou mientras se recargaba en un árbol. Entonces, ¿estás listo para morir? Preguntó mientras se lamía los labios. Eso me gustaría decir si pensar a lo mismo, comentó el Saiyajin mientras se rascaba la nuca. Mira, Saizou. Me gustaría tener un combate contigo, pero creo que podemos posponerlo. La verdad no quisiera hacerte daño a causa de una pelea innecesaria, lo siento, dijo sonando muy decepcionado. Saizou se quedó perplejo al oír eso. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tú crees que puedes echarte para atrás así como así? Ya no puedo soportarlo más, me has hecho enfadar por subestimarme. Exclamó mientras sufría una transformación en su cuerpo. Su ropa se desagarró porque su cuerpo comenzó a crecer poco a poco hasta tener casi 2,5 metros de altura, el tono de su cuerpo se tornó café grisáceo, colmillos afilados crecieron dentro de sus mandíbulas y su lengua se alargó más de lo normal. Esta es mi verdadera forma, un orco. Exclamó Saizou mientras apretaba sus puños de forma amenazante. Goku no sintió ninguna impresión al verlo en su verdadero ser, ni siquiera se inmutó ante su presencia a pesar de que aumentó su poder pero un poco.
Tal vez su poder sería reto para el nivel humano, pero ni siquiera una sombra a nivel Saiyajin. Después de todo le iba a parecer un juego de niños. Goku-kun. Moka le llamó mientras llegaba al punto de encuentro. Se quedó sorprendida al ver al nuevo monstruo presente. ¿Moka-san? El Saiyajin preguntó mientras volteaba a verla. Al parecer le siguió el paso. Goku-kun, ten cuidado, Saizou es un orco y es muy peligroso. Tienes que huir enseguida. Exclamó muy preocupada por su seguridad, pero en lugar de hacerle caso, Goku simplemente sonrió. No te angusties, Moka-san, yo puedo encargarme a este sujeto sin ningún problema. Aprecio tu consejo, pero en verdad puedo arreglármelas por mi cuenta, comentó mientras fijaba su mirada a su oponente. Pero... Goku-kun. Moka quería protestar, pero su amigo se notaba muy confiado a pesar de lo peligroso que se veía el asunto. Jejeje, son. Te eliminaré del mapa y así tendré a Moka para siempre, dijo Saizou mientras reía como maniático. HMPH. Primero tendrás que vencerme, pero te advierto que no tendrás ninguna posibilidad conmigo, dijo el Saiyajin muy confiado. Como acto impulsivo, Saizou decidió comenzar con el primer ataque. Fue corriendo lo más rápido que podía para dar un golpe certero. Goku-kun. Exclamó la vampiro de cabellos rosados nuevamente preocupada. Su amigo no estaba haciendo nada para defenderse, ni siquiera para esquivar el ataque que planeaba hacer. Cuando el orco estuvo a punto de darle su golpe, Goku simplemente desapareció al último segundo dejándolo sorprendido. ¿Qué? El orco se quedó en shock porque su víctima desapareció como si fuera una simple ilusión. Moka también estaba impresionada, ni siquiera pudo parpadear cuando el Saiyajin se movió. ¿Me buscabas? Le llamó una voz justo por detrás. Saizou abrió los ojos y no pudo evitar voltearse. Cuando lo hizo se llevó una gran sorpresa. Goku estaba justo por detrás suyo sin ningún daño en lo absoluto, estaba de brazos cruzados y con su sonrisa confiada. Maldito, me las pagarás. Gruñó con ira y trató de atacarlo, pero hizo lo mismo. ¿Qué demonios? Se preguntó a sí mismo impactado después de golpear el aire. Aquí estoy, Goku volvió a llamarlo por atrás de forma chistosa. Deja de moverte, maldito. Exclamó muy enojado e intentó hacer lo mismo una y otra vez. Por otro lado, Moka estaba viendo impresionada la pelea. El Saiyajin estaba esquivando como si nada los ataques del orco Saizou. Por cada movimiento que hacía él lo anticipaba y no se ha molestado en contraatacar. ¿Cómo es que Goku-kun puede hacer eso? Fue lo que pensó mientras seguía siendo testigo del evento. Saizou estaba comenzando a desesperarse hasta llegar al límite de su paciencia. Su contrincante seguía escapando de sus ataques sin hacer un esfuerzo alguno por defenderse o atacar. Al parecer se estaba burlando de él y de su orgullo de orco. Maldito Son, defiéndete ahora mismo o te mataré. Lo amenazó mientras lo atacaba, pero esta vez con su lengua, pero también fue inútil porque la atrapó con una sola mano. Por favor, Saizou, el que debería pelear en serio debería, porque estás haciendo movimientos bastante simples, el Saiyajin comentó mientras soltaba su lengua y regresó a su boca. Además, sé muy bien que puedo ganarte, eso lo sé sin pelear. Una vena creció en la cabeza del orco después de haber escuchado esas palabras. Te asesinaré, desgraciado. Después fue corriendo para embestirlo con su gran cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, con una super velocidad, Goku le dio un codazo cerca de su abdomen y dejó paralizado a Saizou casi por completo. Moka se quedó boquiabierta porque ni siquiera pudo ver su ataque. Fue más rápido que la velocidad del sonido o tal vez más que la propia velocidad de la luz. El gran orco retrocedió adolorido mientras ponía sus manos en su abdomen. Eres un maldito, apretó los dientes mientras trataba de contener su dolor, pero era demasiado grande. ¿Ya te diste cuenta de nuestros poderes, Saizou? Así que te pido de la manera más atenta que renuncies antes de que salgas más lastimado, Goku le aconsejó con mucha seriedad. Además, el golpe que acaba de dar hace unos segundos no le había puesto nada de su fuerza total y ya le causó un gran daño. Cállate, no voy a permitir que un chico con cabeza de erizón me derrote. Yo seré quien acabe contigo. Tras decir eso, Saizou se acercó a uno de los árboles sin vida y sin pensarlo dos veces lo arrancó de raíz para después usarlo como proyectil y así clavarlo en su cuerpo. Goku simplemente se quedó mirándolo sin hacer nada. Cuando Saizou lanzó el árbol él simplemente lo esquivó sin ningún problema. Al parecer eso fue intento desesperado por atacarlo y lo peor es que desaprovechó la oportunidad de retirarse.
Sin embargo, el árbol que acabo de lanzar iba en dirección hacia donde estaba la vampiro de cabello rosa, ella se quedó paralizada por el miedo. Goku se percató de eso y abrió los ojos de sorpresa, a la velocidad que iba ese tronco podría lastimar gravemente a Moka o tal vez hasta matarla. Moka-san. El Saiyajin fue rápidamente a rescatarla del peligro, afortunadamente pudo salvarla a tiempo pero sucedió otra cosa. Clip. Cuando se puso encima el trayecto entre ella y el árbol muerto había sujetado y retirado el rosario que llevaba Moka en su cuello rompiendo el sello que estaba en su interior. Ella jamás creyó que su sello nunca sería removido tan fácilmente y el Saiyajin había sido el primero en lograrlo. Me ha quitado el rosario. ¿Pero cómo? No pudo terminar sus preguntas porque en ese instante un gran brillo rojo apareció dentro de su interior. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué acabo de hacer? Goku se preguntó a sí mismo mientras veía entre su mano el rosario que llevaba Moka hace unos segundos. ¿Qué le está pasando a Moka? El cielo se había tornado en color sangre y un gran grupo de vampiros aparecieron del cielo y rodearon a Moka mientras que ella se transformaba a su forma real. En ese momento, el Saiyajin recordó lo que le había dicho desde hace horas. Flashback. Bueno, ¿ves este rosario que cuelga en mi cuello? Moka le mostró el rosario que colgaba cerca de su pecho. Mis poderes de vampiro están sellados por este rosario y cuando es retirado, muestra a mi otro lado quien es más intimidante y poderosa. Desafortunadamente no me lo puedo quitar yo misma. Fin del flashback. Entonces Moka mostrará su verdadera forma. Wow. Me pregunto cómo será y si será tan poderosa como ella dijo, eso fue lo pensó el Saiyajin emocionado mientras esperaba los resultados. Unos segundos después, los murciélagos fueron poco a poco desprendiéndose del cuerpo revelando a la nueva Moka. Su cuerpo no tuvo muchos cambios pero sus atributos crecieron poco, pero lo que sí se notó de diferencia fue su cabello. Ahora tenía una larga cabellera color plateada, sus ojos cambiaron a rojo sangre y sus colmillos crecieron ligeramente. La expresión facial de su cara expresaba seriedad acompañado de orgullo propio. Asimilando un poco a Vegeta pero no tanto. Debe ser similar al Super Saiyajin, eso fue lo que pensó Goku al ver la nueva apariencia de su amigo vampiro. Su aura demoníaca aumentó mucho superando a Saizou en mucho pero no era lo suficiente como para darle reto a él o a cualquiera de sus amigos. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ve totalmente distinta?, preguntó el orco en shock. No podía creer lo que estaba presenciando, estaba frente a un legendario monstruo del mundo Youkai Q. ¿Qué es este poder abrumador? Estaba temblando ante el poder de la vampiresa, como dicen las leyendas. Ojos rojos y el cabello plateado. Una energía intensa sobrenatural. Moka Akasilla es el monstruo clase S, un vampiro. Saizou pensó desesperado. Ahora sí estaba en un problema, los vampiros eran considerados uno de los monstruos más poderosos del mundo Youkai. Nota del autor: ¿esto a qué me suena? ¿Les parece familiar, no? Su reputación de vampiro es similar al de los Saiyajin, solo que la diferencia es que los Saiyajin eran de los más fuertes del universo, eso sería como un rascacielos contra una casa de 2 pisos. Pero eso no es nada en mi opinión. Si Saizou se quedó con miedo al ver a la verdadera Moka, imagínense cómo reaccionaría al ver el ilimitado poder de Goku. Apuesto que tendría Gokufobia. ¿Así que tú fuiste el que me despertó de mi sueño? Iner Moka le preguntó al Saiyajin, quien todavía sostenía su rosario. Pensó que iba a ser imposible que volvería antes de que fuera mandada al mundo humano. Supongo que lo hice, jeje. Goku se rascó la cabeza de la pena, la verdad no sentía ningún temor en lo absoluto a pesar de estar en su presencia. Su comportamiento también cambió drásticamente. La vampiresa de cabellos plateados mufó y se dirigió al orco, HMPH. Así que una basura planea vencer a alguien como... No me hagas reír. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No puede ser. Estoy temblando solo con verla. El cuerpo de Saizou no respondía a su voluntad por el miedo, no puede ser. ¿A quién le importa si eres una vampiro? Inquirió en un intento inútil de no parecer débil. Moka bostezó porque no se admitía ante sus palabras, reconoce tu lugar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su ataque, Goku se interpuso y puso una mano enfrente de ella. No, Moka, déjame esto a mí. Recuerda que él fue quien me desafió a esta pelea después de todo, comentó el Saiyajin con una sonrisa confiada. Moka simplemente le quitó la mano de encima ignorando sus palabras. No pienso hacerle caso a alguien patético como tú, en especial a un tonto con cola de mono, la vampiresa dijo con mucho orgullo.
Nadie se había atrevido a hablarle así en toda su vida y mucho menos que le dijera qué hacer. Al parecer a ese chico le faltaba mucho más que solo cerebro para pensar en las cosas. Goku simplemente se quedó confundido después de que su amiga le hablara así, en cierto modo le recordaba un poco a cierto príncipe de los Saiyajin que expresaba el mismo orgullo y obstinación. Reconoce tu lugar. Y sin más que decir, Moka le dio a Saizou una tremenda patada que lo hizo mandar muy lejos hasta chocar en unas rocas. ¡Wow! El Saiyajin silbó de la impresión, aunque no tanta porque también podía haberle hecho lo mismo, pero simplemente se estaba reteniendo por naturaleza. Voy a ser cuidadoso a partir de ahora, fue lo último que dijo Saizou antes de caer desmayado. Aprendió más que una simple lección. Moka simplemente sonrió de satisfacción al ver a la basura en su lugar. Ella simplemente se limpió la falda después de haber dado esa patada. Estuviste impresionante, Moka-san, ese ataque fue realmente efectivo. Goku la elogió mientras se acercaba a ella, pero fue bloqueado por su mano. Escucha, muchacho tonto. Fuiste un idiota al ponerme en peligro y no pienses que te daré las gracias por haberme liberado. Si haces la misma tontería te haré lo mismo que ese orco, ¿entendido? Lo amenazó mientras lo señalaba con su dedo. El Saiyajin entendió a lo que se refería. De acuerdo, te prometo que no te pondré en la misma situación como la de hoy, pero sinceramente no creo que tengas la capacidad de vencerme, comentó con un carácter infantil. La vampiresa de cabellos plateados abrió los ojos. ¿Qué estás insinuando? Ella exigió mientras apretaba los dientes de la ira. A lo que refiero es que, soy más fuerte que tú, declaró el Saiyajin con una sonrisa confiada. Iner Moka gruñó de ira porque ese chico dio la gota que derramó el vaso. Al parecer subestimaba su poder de vampiro como si nada y ni siquiera lo había visto. Tenía que darle una lección justo ahí y ahora mismo, como lo hizo con ese orco. Eso es todo. Ahora tú conocerás tu lugar. Exclamó enojada mientras preparaba su patada, pero cuando intentó darle el golpe certero, Goku simplemente detuvo su pierna justo antes de que hiciera contacto con su cara. ¿Qué? Imposible. Se quedó sorprendida porque su ataque fue retenido fácilmente. No le pareció raro que aún no detuvo los ataques de Saizou, pero los suyos. Este chico no bromeaba después de todo. El Saiyajin estaba sujetando su pierna después de su intento de atacarle. Ya te lo dije, Moka-san, no eres la indicada para pelear contigo. Aún si quisiera pelear simplemente no lo haría porque tú eres mi amiga y jamás te haría daño. Como te había dicho antes, cuando nos conocimos dije claramente que sin importar que tanto cambiaras con tu verdadera apariencia te seguiría queriendo como mi amiga. Tú y yo podemos llevarnos bien, te lo aseguro. Terminó de sermonearla con su sonrisa para después soltarla. La vampiresa recuperó su equilibrio dejándola algo atónita. Este hombre tenía más que el poder suficiente para derrotarla, pero simplemente no quiere usar su fuerza en ella porque lo ve innecesario aún después de que intentó atacarlo imprudentemente. Jamás había visto antes a un ser que tenga semejante poder y no lo use contra sus semejantes. De verdad era un chico extraño. Escúchame bien, Goku. No me confundas con mi personalidad exterior porque esa no es la verdadera yo, así que no esperes mi amistad o tan siquiera mis agradecimientos, pero lo que te puedo decir es que ella y yo somos la misma persona y por lo tanto lo que le llegue a pasar la otra Moka me pasará a mí también. Lo único que tú representas para mí es que eres mi banco de sangre y nada más porque tu sangre en verdad es deliciosa. Solamente cuida de la otra yo, es la única orden que te daré, ¿entendido? Preguntó Iner Moka seriamente. Fuerte y claro, Moka-san, te prometo hacer ese favor. Mientras yo esté aquí te aseguro que tanto tú como la otra Moka estarán a salvo de cualquier peligro. Y no te preocupes por mi sangre, también te dije que podía beber toda la que quisieras para que puedas alimentarte bien. El Saiyajin respondió dando su típica sonrisa. La vampiresa de cabellos plateados no pudo evitar sonreír de manera orgullosa. Este chico de verdad era muy extraño. Ella se acercó lentamente hasta tomar el rosario de su mano. Además, Goku, hay ciertas cosas nuevas que me tienes que explicar acerca de lo que eres en verdad la próxima vez que vuelva y espero que no me mientas o te arrepentirás, le advirtió en señal de amenaza. Claro, Moka-san, te prometo decir poco a poco acerca de mí, pero te advierto que te sorprenderás demasiado cuando te enteres. Goku sabía que si su amiga vampiro se entera de cómo es realmente su vida, tal vez pensaría diferente hacia él. Tonto. Fue lo último que dijo antes de ponerse su rosario en su cuello y luego cambió de la vampiro de cabellos plateados volviendo a su tono rosado, pero luego casi se desmayó. Goku la cachó justo a tiempo antes de que cayera al suelo.
Ella perdió un poco el conocimiento después de usar su poder. Goku-kun. Lo siento, ella susurró algo cansada, mi otra yo puede llegar a ser dura algunas veces. Sin embargo, ella no tiene malas intenciones, ella se disculpó por el comportamiento de su otra personalidad, pero ella tenía su lado bueno. No te preocupes, Moka-san. Tú siempre me agradarás al igual que tu otra yo sin importar cómo se comporte, recuerda que tú eres mi amiga, Goku comentó mientras la tenía en sus brazos. Moka se sonrojó por sus dulces palabras, se sentía feliz de haber conocido a un amigo que de verdad la quiera sin importar las circunstancias. Ella olió de cerca al Saiyajin porque su sangre era deliciosa, no puedo dejar de notar que el olor de su sangre es deliciosa, Goku-kun. Por favor, ¿puedo beber un poco? Ella se acercó hasta el cuello del Saiyajin para probar nuevamente su sangre. Capuchu huevo. Goku gimió un poco pero podía soportar que su amiga le chupara un poco de su sangre, además se lo había permitido con todo gusto. Él miró hacia la academia y no pudo evitar sonreír de la emoción. Esta nueva aventura acaba de comenzar y nuevos desafíos se aproximan hacia mí, me pregunto qué clase de retos llegarán a partir de ahora. Avance del siguiente capítulo. Voz de Goku. Esto es emocionante, aunque esté en una escuela de monstruos no quiere decir que esté asustado de las cosas que vienen ahora. Voz de Moka. Me gusta tu entusiasmo, Goku-kun, pero antes te haré un capucho. Voz de Goku. No puedo esperar al siguiente capítulo. Pero esperen. ¿Quién es esa chica y por qué hipnotiza a esos hombres con tan solo su mirada? Voz de Moka. Cuidado, Goku-kun, esa chica es una sucubus y su habilidad es controlar a los hombres. No le veas los ojos. Voz de Goku. El próximo capítulo de Rosario Masa y Yan será Sucubus más Saiyajin. Tengo que evitar que esa mujer se salga con la suya. Insertar imágenes mental.